Amigas y amigos del Heraldo Psicoanalítico, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, les saluda una vez más Raúl Ruiz Temis para abordar un nuevo tema de nuestro canal y, por supuesto, seguir contribuyendo a la expansión de los saberes psicoanalíticos. El día de hoy les propongo que abordemos la temática de la maternidad en psicoanálisis, acotándonos específicamente a lo propuesto por la autora Laurelena Ferrón en este texto que es relativamente reciente. Su publicación data del 2024, cuyo título es Maternidad, Violencia y Crueldad Femenina, la Madre Virgen que aplastó a la mujer serpiente. Este texto es publicado por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y consta de tres ensayos en los cuales la autora depara reflexiva y críticamente sobre cómo se ha constituido la feminidad y específicamente la maternidad en psicoanálisis como disciplina y en México como locación de habitualidad, en la que por supuesto se superpone la experiencia, la práctica, la vivencia cotidiana de la autora y de muchas otras mujeres. En particular, me parece que el tema de la maternidad en psicoanálisis, tal como lo aborda Laurelena Ferrón, es muy nutricio, puesto que va más allá de los miramientos convencionales, donde toman lo propuesto por Freud, por Lacan, por Klein, por muchos otros y otras psicoanalistas como certezas inamovibles, y entonces no hay problematización. Lo que se presenta como una potencialidad o como una descripción del momento epocal en el que surge la teoría o la propuesta, se toma entonces como paradigma de sanidad y al menos como expectativa de normalización en el devenir mujeres, madres, femeninas o cualquier otro adjetivo que por supuesto pueda apuntalar a la constitución de todo aquello o de todas aquellas que no se circunscriben en los entendimientos del varón. Vamos a ir destejiendo, desmenuzando estos elementos, pero desde ya, por supuesto, como en cada ocasión, recomendarles la opción de recurrir a la obra completa. El texto lo vendían hasta hace unos años en la librería Utópicas en la Ciudad de México, pero si ustedes lo buscan de pronto en las plataformas de venta y compra y venta en línea, hay algunos ejemplares que podrían adquirir, ¿vale? Insisto, Laurelena Ferrón, Maternidad, Violencia y Crueldad Femenina. Será el texto que nosotros tomaremos de apuntalamiento para desarrollar nuestras ideas. Y como hacemos en otros videos, también aquí iremos entretejiendo algunos otros aspectos que de pronto sirvan para profundizar las ideas de la autora. Bien, ella va a hacer un recorrido en este ensayo de la maternidad en psicoanálisis sobre cómo se ha pensado la lógica de lo materno o lo maternal, tomando como punto de partida la propuesta freudiana, que desde luego, como muchas otras psicoanalistas, tanto mujeres como varones también, a la luz de nuestra época, pues se ha quedado corta. Incluso hay horizontes, hay conceptos, hay puntos de apoyatura que son insostenibles para nuestra realidad actual. Uno de los primeros cuestionamientos que hace Ferrón a la lógica de la maternidad y de lo materno, lo maternal, el ejercicio de el cuidado a los hijos, el manejo y administración del hogar, las labores domésticas que han recaído principal, aunque no exclusivamente en las mujeres, guión madres, es que precisamente eso vino a ser consecuencia de la articulación
de las prácticas antiguas griegas, los devenires judeocristianos y la medicalización que se hizo presente sobre todo a partir del siglo XIX y se afianzó tal vez como prácticas más cercanas a nosotros y nosotras en el siglo XX. Si ustedes recuerdan más o menos en algunos videos anteriores que ya están publicados en el canal como El amor a través de la historia, justamente hacíamos problematizaciones respecto a estos vaivenes generizados. Si no los han visto, pueden remitirse a ellos para que más o menos puedan tener ese elemento histórico. Y justamente algo que Ferrón va a tomar es que esta noción del cuidado, de la crianza, de la focalización de la atención de las mujeres, guión madres, hacia sus hijos o hijas, no fue siempre una tarea per se destinada a ellas. Muchas veces, en otros momentos epocales, en otras latitudes, el cuidado era a nivel comunitario. Fue precisamente cuando vinieron algunos movimientos sociales económicos y se instauraron, por ejemplo, las nociones de las clases burguesas, la distinción jerárquica entre poderes significativa y demás, donde justamente en la distribución y atribución de funciones o roles, se expulsó a los varones de la esfera doméstica, mientras que a las mujeres se les incrustó en sobremedida, ¿no? Y entonces fue a partir de esos elementos que se empezó a naturalizar o a normalizar el hecho de que fueran ellas quien se encargara de crianzas, cuidados y por supuesto mantenimiento de sus hijos o hijas. Obviamente, Freud, hijo de su época, habitante de un escenario europeo, imperial, victoriano, pudo hacer algunos cuestionamientos, pero tampoco pudo escapar a la lógica de desarrollo o de desenvolvimiento esperado para ese momento. Es tarea de nosotros y nosotras como psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas del siglo XXI, cuestionar eso que en su momento permaneció dado, normalizado, plano, acallado. Entonces, tomando esos elementos como punto de partida, vamos a ver que para Laurelena Ferrón, Freud fue capaz sí de pensar la feminidad, pero no por fuera de los ejes, núcleos, referentes apuntalados a lo masculino, es decir, a los varones. Cada vez que Freud pensaba en una mujer, la pensaba como hija de, esposa de, madre de, pero nunca como sujeto en sí mismo. En sí misma tendríamos que decir. De hecho, ese va a ser un punto muy importante, sobre todo con psicoanalistas más contemporáneos, incluso con Klein, porque Freud va a pensar la noción de objeto, por ejemplo, como ese destino de la pulsión, mientras que Klein va a pensar la noción de objeto como la representación de los o las otras. Por consecuencia, si lo llevamos a este terreno de lo generizado, la mujer era el objeto de amor del sujeto amador. En la heteronormatividad imperante del periodo victoriano, inicios del siglo XXI, pues era heterosexual, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan las problematizaciones. Como Freud, que de alguna manera estuvo tan rodeado de pacientes mujeres,
tuvo hijas, tuvo, pues de alguna manera, lazos estrechos con su madre, con su esposa Marta, no pudo darles el lugar de sujetos o sujetas, si lo quisiéramos pensar en femenino, sino como objetos de amor. Insisto, en los lazos de conyugalidad, de parentalidad, de fraternalidad, ascendente o descendente, siempre fueron sujetas a un varón. Entonces, en ese tenor, teniendo al varón y a lo masculino como precepto normativo, como eje paradigmático hasta cierto punto de la sanidad, va entonces Freud a proponer que para los hombres es natural concebir que todas las criaturas van a tener un pene y que entonces las niñas van a mantener fantasías de que en algún punto les crecerá, ¿no? Fíjense cómo en esa noción, otra vez, el sujeto completo es el varón, la sujeta en falta, objeto carente, es la mujer. Oye, entonces, desde esas premisas, a ella de por sí ya le empieza a cifrar una lógica de incompletud, carencia, falta, algo que el varón temerá. Ella se enfrenta a eso. Es muy evidente entonces cómo a partir de estos preceptos, Freud mismo va relacionando las cuestiones ligadas a la feminidad con cuestiones histerizadas, patológicas y por supuesto la lógica de la receptividad, es decir, un componente pasivo como constitutivo de su subjetividad como mujeres, concediendo entonces por polarización a lo masculino, al varón, una capacidad, actitud, potencia ligado a la actividad, ¿no? Y entonces, para Freud, todo lo que no sea masculino va a ser femenino, todo lo que no sea normal va a ser anormal, todo lo que no sea sano va a ser insano, va a ser enfermo, va a ser patológico. Pensemos porque, por ejemplo, muchas propuestas, no solo freudianas, también de sus contemporáneos y posteriores autores y autoras eh, que lo sucedieron, sobre todo después de su muerte, toman la lógica de lo femenino, la posición femenina o incluso infantil, como elementos a dejar atrás, a superar, a trabajar, a elaborar, porque precisamente en la categoría femenino, feminidad, mujer, estaba centrada la noción de indeseado, patológico, problemático, histérico. Ahora, no es el tema central, por supuesto. Hablar sobre el complejo de Edipo nos llevaría muchísimo más tiempo del que de pronto pudiéramos destinar para la temática que nos atañe en estos momentos, pero para un desarrollo mucho más amplio, pueden consultar la obra original de Laura Ferrón, o bien hay un libro de Juan David Nacio que justamente se llama El Edipo, un concepto crucial para el psicoanálisis, donde se desarrolla mucho más la idea, ¿no? Incluso si les interesa, pudiéramos proponernos tal vez más adelante desarrollar algunos videos donde despleguemos más la lógica del Edipo. En este caso vamos a cifrarnos a la telenovela edípica, es decir, los cimientos mínimos para tenerlo en el radar. Freud va a proponer que el niño y la niña van a atravesar en un periodo infantil entre los 3 y 5 años quizá el complejo de Edipo. La diferencia va a ser que el Edipo termina
en el varón cuando hay confrontación, temor, instauración de la castración fálica, representada por un padre fálico, que justamente es lo ideal, ese padre que separa, ese padre que corta, ese padre que reclama, mientras que en la niña, el Edipo, va a comenzar con la asunción de la castración, ¿no? Cuando ella reconozca que hay algo que le falta, como lo mencionábamos hace unos minutos. Entonces, el varoncito va a amar a su madre de forma natural, otra vez insistimos en estas comillas, porque va a ser la fuente nutricia, la fuente dadora de su bienestar prácticamente durante toda su vida. Y va a odiar a su padre porque es el rival que le impide acceder a la madre, ¿no? Finalmente, esa es la salida más benéfica, salutífera, potencialmente benigna que Freud piensa respecto a el Edipo del varón, ¿no? Obviamente, cuando esto suceda y que se dé cuenta que por consecuencia no puede desposar a su madre porque le pertenece a su padre, vuelvo con las comillas, entonces irá en búsqueda de sus objetos de amor. Pero en el caso de las niñas será diferente, porque ellas amarán a su padre para tener su pene. Y ojo, hay quienes dicen que Freud hablaba en términos simbólicos, no se refería al pene real. Lo que Laura Elena Ferrón dice es, no podemos intentar salvar a Freud a toda costa. Con otras palabras, necesitamos verlo crudo también de sus propuestas para poderlas cuestionar. Freud, cuando hablaba justamente de el Edipo infantil, tanto en varones como en mujeres, niños y niñas, sí pensaba en lógicas reproductivas y por consecuencia se apuntalaba en los órganos sexuales. Entonces, la niña va a buscar a su padre precisamente porque le puede dar eso que a ella le falta. Supuestamente, por supuesto, porque vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los vaivenes. En ese escenario, la niña va a odiar a la madre porque no le dio lo que tenía que darle para ser amada por ella. Entonces, en otras palabras, la rivalidad de la niña con su mamá es un reproche, ya que no la dotó de eso que haría que su madre estuviera embelesada por ella. Contrario a el niño que sí lo tiene y que por consecuencia, según Freud, va a hacer lo que la llene de júbilo, de deseo, de adoración, de embelesamiento. Dice el mismo autor, la niña que realmente quiere el amor de la madre, eso es lo que desea, va a envidiar a ese otro que sí posee o es lo que la madre quiere. La noción de la envidia va a tomar, por supuesto, un elemento diferencial mucho mayor para Klein, pero justamente en esto que nos interesa de la telenovela edípica es que veamos cómo en el niño la renuncia a la madre va a ser para tener su propia esposa, pareja, cónyuge o como lo podamos representar mejor, pero a nivel posesión, mientras que la niña la va a odiar y va a buscar a ese otro que le pueda dar lo que ella no. Justamente vemos como la noción de maternidad aquí en Freud no tiene que ver
directamente con la madre, sino con sus hijos o hijas. La madre queda en segundo plano. Lo importante aquí son las criaturas. Y eso es lo que Laura Elena Ferrón va a ir cuestionando. Específicamente, para que ustedes puedan incluso espejear más desarrollada esta cuestión, la autora se apuntala en las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, los tres ensayos para una teoría sexual y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos para hablar de esta temática. Pero bueno, evidentemente Freud se da cuenta que esta lógica ideal, salutífera, que él pensaba como más benéfica para los niños y las niñas, obviamente con el devenir de su crecimiento, no era precisamente una regla. Y en el caso de las mujeres, sobre su ejercicio futuro de maternidad, se dio cuenta que había tres alternativas para salir de su vivencia edípica. La primera, la sana, la esperada, el paradigma normativo, era justamente idealizar la maternidad. Es decir, que el amor de la niña por su madre la llevara a identificarse con ella e idealizar la maternidad bajo la promesa supuesta de que algún día tendría un hijo pene con el cual estaría finalmente completa. Es decir, ese odio que de alguna manera la llevaba a separarse de ella en un primer momento, tiene que ceder para dar paso al amor, merced de la idealización de su ejercicio materno. Y siguiendo a Freud en esta lógica supuestamente salutífera, vamos a ver que las niñas entonces acceden al deseo de la maternidad sin haber pasado por algún elemento significante, por algún elemento de representación, princeps inicial, originario, respecto al ser mujer. O sea, en este transitar, lo sano, lo ideal para las mujeres es ser madres antes que ser mujeres por sí mismas. Vamos viendo que para Freud en este desarrollo normal, la niña de alguna forma tiene que resignarse a su condición femenina. Y entonces vienen estas propuestas de renunciar a todas las cualidades ligadas a la actividad, a la agresividad, a la violencia, y justamente volcarse en receptividad, pasividad, oblatividad, sensibilidad, incluso justamente cuando habla ya del terreno sexual erótico directamente, Freud dice que las mujeres tienen que desplazar su satisfacción clitórea a la satisfacción vaginal. ¿Por qué? Porque será precisamente a partir de eso que podrán entonces acceder a la satisfacción del ser madres, para poder engendrar, por supuesto. Si se dan cuenta, en esta propuesta de como primera salida al Edipo, lo que se busca es seguir, no renunciar a lo materno, no renunciar al engendramiento, no renunciar a lo sensible, a lo emotivo, a lo pasivo, a lo receptivo, al contrario, reproducirlo. De ahí parte, no exclusiva, pero sí de alguna manera preponderante, Dolto se va a colgar para decir que justamente la noción de sanidad en las niñas solo llega a desarrollarse si tuvo una madre que tuviese empalme no conflictivo con su capacidad oblativa, servicial, dócil, sensible y todo lo que ya hemos mencionado.
¿no? Eso es lo problemático, porque entonces pareciera que otra vez lo lógico es que ellas sean objeto de sus hijos, sus esposos, sus padres, no sujetos, no partes activas. La segunda salida es lo que Freud denominó el devenir de la mujer fálica. Es decir, en complicidad con su madre, la niña que está atravesando su telenovela edípica va a negar su castración, va a negar su falta, va a negar eso que no tiene y por consecuencia también que no tiene la madre. No va a haber una idealización del pene y tampoco del varón que puede fungir como su padre. Entonces, justamente lo que va a pasar es que, contrario a identificarse con la lógica receptiva, pasiva, dócil, sumisa, abnegada, va a empezar a desarrollar capacidades, actitudes de agencia, de actividad, de proposición, de ímpetu. Y entonces no va a ser el acceso al significante madre, sino al significante mujer. Y eso, para Freud, no era viable en términos de sanidad. Rescata Ferrón, la mítica representación de una mujer fálica es una configuración narcisística en la cual la diferencia de los sexos queda negada y la representación de la mujer se consolida en una imagen medio psicótica, que contemporáneamente ya podríamos ligar también a las lógicas borderline, en tanto que se va a encontrar conflictuada con la feminidad. En otras palabras, como ser femenino estaba equiparado a ser madre, entonces, ahora que renunció a una, la maternidad, la feminidad estará en conflicto, estará en tensión. Para Ferrón, en la maternidad, la madre como mujer fálica se va a apoderar de su hijo o hija para no ser castrada de nuevo. Y entonces, justamente, se va a engolfarlo o a engolfarla independientemente. Se va a replegar sobre eso que considera que le pertenece. Y entonces aquí rescatamos una lógica importante sobre el deseo de tener un hijo. Rescato a la literalidad, perdón, tal como lo propone Ferro. El deseo por el hijo o hija no hace una distinción de género en este caso, no es lo mismo que desear ser madre. Tener un hijo implica posesión, propiedad, algo del orden de la retención anal. Se puede tener un hijo sin ser madre y viceversa. O sea, que aquí, según la propuesta freudiana que está cuestionando Ferrón, mientras que en la idealización de la maternidad lo que se tiene es el deseo de ser madre, aquí lo que se busca es tener hijos como propiedad, como elemento de posesión, que como ya vimos, le pertenece, freudianamente hablando, a lo masculino, al varón. La mujer no puede tener objetos de posesión porque ella es el objeto, supuestamente, y en consecuencia es fálica. Ahí se han ido a depositar muchas de las nociones que patologizan la agencia de las mujeres, sobre todo en tiempos actuales. Y entran un sinfín de descalificativos que resultan preocupantes precisamente porque entonces ya se incrustaron incluso como condenas. Estas mujeres que deciden no ejercer su maternidad o que teniendo hijos toman primacía ellas como sujetos y entonces el mundo social, el gremio psicoanalítico más ortodoxo las califica de malas madres, insuficientes,
crueles. Laura Ferrón, su tercer ensayo, tiene que ver con la crueldad femenina y también va a problematizar mucho cómo los idearios respecto a lo materno han generado que las prácticas crueles pasen de largo y entonces solamente se enmascaren por las fachadas del ideal. Es otra cuestión también muy interesante que les recomiendo seguir explorando en la obra original. Entonces, ya tuvimos las dos alternativas, o bien la mujer desea la maternidad como aspecto identitario, y entonces es la salida normal para el empalme con la feminidad, o bien deviene mujer fálica y lo que desea es la tenencia de hijos a nivel retentivo, ligada a la analidad como propiedad activa, agentiva. Y eso es un conflicto porque su calidad de objeto no le permitiría tener otro más. ¿Se dan cuenta cómo entonces estas dos salidas tienen una naturalizada ligada al paradigma de lo salubre y otra más tendiente a lo patológico, la mujer fálica? Pero viene una tercera, que si ya la anterior era problemática, en esta todavía se acrecenta más, siguiendo a Freud, esa noción casi psicótica. ¿Por qué? Porque la mujer desmiente su condición femenina, casi llegando a lo perverso. Dice Freud que justamente en esta tercera salida, lo que vamos a encontrar es el odio de la madre más persistente que el amor, con lo cual la niña va a regresionarse a un estadio previo al conflicto idípico y se va a identificar con el padre. Es decir, en lugar de querer ser como ella, porque en algún momento de su vida va a tener un bebé pene que le permita ser lo que no es, ahora va a querer ser como el papá. Y entonces comenzará a compartir el menosprecio de los varones por ese otro sexo mutilado. Merced de su herida narcisista, va a establecerse entonces en esta mujer que desmiente su feminidad un sentimiento de inferioridad. Y siguiendo entonces estas nociones culturales vigentes, desafortunadamente, que todavía escuchamos mucho en el mundo cultural social que se superpone a nuestra práctica, a nuestra vivencia y a la de los otros y las otras. Tenemos a estas mujeres que les dicen que parecen hombre, que se visten como hombre, que se cortan el cabello como hombres, que hablan como hombres, que se dedican a cosas de hombres. ¿Qué es una vestimenta de hombre? ¿Qué es un trabajo de hombre? ¿Cuál es la apariencia del hombre? Ahí, en eso que se da por sentado, está lo verdaderamente problemático y no en la capacidad agentiva que puedan desarrollar tanto varones como mujeres. Pensemos, por ejemplo, en cómo esta lógica de actividad, pasividad, masculinidad, feminidad, se reproduce, por ejemplo, por fuera de la heteronormatividad. Cómo está inserta en relaciones homosexuales masculinas y femeninas, que mejor dicho tendríamos que decir entre varones y entre mujeres. ¿Por qué? Porque casi siempre en una relación homosexual se busca quien sea la parte activa y la parte pasiva, la parte masculina y la parte femenina, la parte dadora y la parte receptora. ¿Qué tanto desde esa visión, incluso asumida voluntaria o involuntariamente,
se siguen reproduciendo cánones hegemónicos que han tenido problematizaciones ya desde la clínica, desde la teoría, pero que no se pueden abandonar porque se piensan como destino, se piensan como inamovible, se viven como en inalternancia. Y entonces solamente es la superposición o la sustitución en la figura, pero no en el fondo. En estas tres salidas, justamente, insistimos, para Freud, la primera, la del deseo de la maternidad, es la sanidad para la feminidad, el devenir de la mujer fálica, donde lo que se desea es el tener los hijos, y en la tercera salida, que lo que se desmiente es la condición femenina y por consecuencia hay menosprecio hacia las congéneres, estas últimas dos son lo problemático. La primera es lo único salutífero. Yo cuestiono, les invito a pensar lo mismo que hace Ferrón. ¿Es así? En nuestro vivir actual, en nuestra cotidianidad del siglo XXI, podemos seguir aferrándonos a decir, es que las madres fálicas son las mujeres buchonas o son las feministas que incluso despotricadamente se les llama feminazis. Ahí donde utilizamos esos adjetivos calificativos en detrimento de lo que sale del ideal esperado de maternidad, de maternaje, de lo maternal, seguimos reproduciendo los mismos errores y horrores que han llevado a patologizar sobre todo principal, pero no exclusivamente a las mujeres desde hace ya siglos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos cuesta trabajo abandonar esos paradigmas que tenían al varón como núcleo central, sujeto poseedor del objeto mujer, cuyo único destino salutífero para la feminidad era su maternidad? A mí me parece problemático que incluso en instituciones, en canales de YouTube, en la producción de contenidos que podemos encontrar en las diferentes redes sociales, se siga apelando a estas nociones freudianas sin cuestionarlas. Obviamente, Ferrón cuestiona estos paradigmas de normalidad. En lo masculino, el varón requiere temer a la castración. Debe identificarse con el padre para reconciliarse con él y evitar la castración de su parte, porque el padre fálico si es deseado, si es permitido, es su capacidad agentiva, nadie le cuestiona nada, en la mujer no, según Freud, según el clásico psicoanálisis tradicional. Lo masculino entonces es lo normal, lo deseable, definido por la presencia, la tenencia del pene, el temor a la castración y a la feminidad. Preguntémonos, por ejemplo, por qué a los varones hoy, siglo XXI, en nuestra contemporaneidad, para definirnos como varones, tenemos que rechazar todo lo que sea infantil, todo lo que sea femenino, todo lo que sea sensible. ¿Eso de verdad representa un paradigma de salud o de normalidad para los varones? Siguiendo a Irene Meller y a Mabel Burin, la respuesta es no. Ellas precisamente junto con otros psicoanalistas en la década de los 80, 90 y por supuesto ya en las décadas que llevamos del siglo XXI, han trabajado esa temática y han dicho, aquí definitivamente lo freudiano se quedó ya sin vigencia. Pero cuando la leen la propuesta de estas autoras, otros psicoanalistas lo tachan como eso no es psicoanálisis.
¿Por qué? Porque no responde a los preceptos freudianos. Volver a Freud necesariamente es declinar a su favor en todo momento. ¿Podemos seguir manteniendo perpetuamente sus propuestas sin cuestionarlas? ¿Es que él se refería a otra cosa? Sus obras, sus textos, sus reiteraciones en sus escritos parecieran decir que no. Eso incentiva debates que ojalá podamos mantener. Y en contraste con lo femenino, la niña tiene que asumir su inferioridad al igual que la madre. Fíjense cómo está planteado. Y tomar entonces al padre como objeto de amor con la esperanza de tener un hijo pene. Lo femenino entonces estará marcado por la terrible ausencia del pene y la desvalorización del clítoris. Eso que pudo llegar a ser, pero que no fue. Y que entonces es lo otro. Diría Deborah Tager, es lo abyecto, siguiendo a Julia Kristeva también, lo indeseado, lo ajeno, lo preferiblemente no presente. Si no tenemos la capacidad de cuestionarnos estas concepciones tan tradicionales, vamos a seguir reproduciendo problemáticas no solo en las mujeres, sino sobre todo en aquellas que decidan ejercer su maternidad. Cerramos la lógica freudiana para pasar a otra con esta frase de Laurelena Ferrón al respecto de las consecuencias de la normalización de esta telenovela edípica. Dice, y cito la literalidad, si le creemos a Freud su trazo edípico con el eco de la devaluación de lo femenino que hay en la cultura patriarcal, lo lógico sería que las mujeres estemos muy frustradas, muy enojadas, muy envidiosas y con mucho odio. Sin embargo, estas manifestaciones se han patologizado, ya que si bien sería la respuesta natural ante la violencia de los varones patriarcales, se nos exige todo lo contrario. O sea, que ahí donde ellas pueden tener razón, se les dice no. Están locas, desquiciadas, no saben lo que dicen, es su complejo de inferioridad hablando, no tienen mérito sus peticiones, son unas histéricas, quejumbrosas, caprichosas, todo en detrimento de. Y en cambio se les exigen consideración, oblatividad, sensibilidad, emotividad, cuidado, persistencia, ternura, entrega, servicio. ¿En pro de quién? De sus hijos, de sus padres, de sus esposos, cónyuges, parejas. ¿Para que sigan prevaleciendo como objeto de y no sujetas? Entonces, bueno, ahí tenemos esta noción. Laura Ferrón hace una mención importante que les compartía en las redes de Instagram y de Facebook del Heraldo Psicoanalítico, que más allá de tachar a Freud de machista y al psicoanálisis de patriarcal, identificar, diagnosticar los puntos ciegos, los trastabilleos del psicoanálisis freudiano, sirve para que ubiquemos cómo el patriarcado se ha incrustado incluso en nuestra disciplina. No podemos hacer ojos ciegos. Tenemos la responsabilidad, si nos vamos a dedicar a un ejercicio clínico crítico orientado psicoanalíticamente, a mirar la superposición de todo esto que vive
cualquier varón, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier niña en su cotidianidad y que se superpone a la experiencia clínica. Irene Friedman, otra psicoanalista que ha trabajado mucho en la cuestión de la violencia de género, dice que precisamente algo que los estudios de género le reprochan al psicoanálisis y a los psicoanalistas sobre todo, es que hubo una temporada, una época, unas varias décadas, que se ensimismaron tanto en su burbuja clínica que desatendieron los contextos. Y es cierto. Y algo que también el psicoanálisis le hicieron a los estudios sobre el género es que de pronto no deparaban en las cuestiones propias de la constitución subjetiva individual, que también es cierto. Lo que propone Friedman es que cada vez más podamos ir haciendo comunicar estos escenarios y entonces podamos cuestionar lo cuestionable, debatir lo debatible, rescatar lo rescatable, pero no intentando crear lo que Luis Hornstein en otro plano denominaría capillas, iglesias psicoanalíticas, lo que nosotros aquí en el Heraldo Psicoanalítico hemos denominado como figuras totémicas. Eso que vemos en grupos de estudio, instituciones, que se libra diciendo prácticamente al final de toda oración, palabra de Freud, en el nombre de Lacan. Eso, más allá de beneficiar, perjudica no solo a nuestras prácticas, sino también a nuestra disciplina. Pasamos entonces a una segunda figura que también tuvo muchos aportes sobre la cuestión de la maternidad. Igual, la propuesta kleiniana da para muchísimo más. Incluso hay maestrías de 3, 4 años que exploran a Klein, sus efectos, sus causas, sus consecuencias del pensamiento kleiniano y no termina. Por supuesto, sería una pretensión injustificada y risible intentar que en un video de YouTube podamos abordar la complejidad de su propuesta. Sin embargo, nos vamos a acotar a algunas de sus ideas que rescata Laura Elena Ferro. En particular, así como ya mencionamos los textos freudianos, de Melanie Klein va a utilizar para rescatar la propuesta los efectos de las situaciones tempranas de ansiedad, estadios tempranos de el conflicto edípico, envidia y gratitud, por supuesto, y la introducción que está en sus obras completas en el primer volumen, ¿vale? Por si ustedes quieren remitirse a sus artículos, ya saben que Melanie Klein está publicada sus obras completas por Editorial Paidós, que desafortunadamente se han dejado de producir, al menos con el ímpetu de editar que tenía hace unos años todavía, pero se consiguen fácilmente en digital. Algo que no pierde de vista Laura Ferrón y que no saca de su radar es que en algunas cosas Klein sí debate a Freud, en algunas otras lo sigue demasiado. Una de las que más contrasta con Freud es la idea de el Edipo, que para Klein va a suceder en el primer año de edad aproximadamente, cuando con Freud pasaba ya entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué? Porque Klein va a pensar una lógica mucho más infantil, temprana, neonatal incluso, a partir de la noción de las posiciones esquizoparanoide y depresiva. Lo que no va a debatir mucho es que justamente hay una idea de feminidad asociada a la pasividad y entonces
va a pensar Klein en un complejo de feminidad primario presente en ambos sexos que va a ser resultado de los traumas de destete y de la analidad, ¿no? Entonces, aquí lo que va a diferenciar tanto al niño como a la niña es cómo tramita, cómo avanza, cómo elabora o trabaja o supera ese complejo de inferioridad dado por la feminidad primaria, ¿no? Algo que ella va a identificar justamente es que merced de este Edipo temprano al que va a aludir, es que en ambos sexos, tanto en el niño como en la niña, la madre es el objeto castrante a partir del destete, que es la primera castración y que por consecuencia el padre no tendría ese papel que en Freud sí tiene como padre fálico. Para Klein, la madre es el primer objeto de odio que va a producir fantasías de destrucción y por lo tanto, estas estarán ligadas al primer referente de castración que será el destete. Si ustedes tienen un poquito de evocación de las propuestas kleinianas, ella está muy, muy sostenida en el Freud de 1920 hacia adelante, que es el de las pulsiones de muerte, las pulsiones de vida, el ello, el yo, el superyo, y todas las modificaciones a la teoría freudiana que vinieron de 1920 hasta su muerte en el 39, si no mal recuerdo. Contrario a Lacan, ¿no? Que Lacan está más situado en el primer Freud, el Freud lingüístico, el Freud del hierro, del equívoco, del lapsus, el Freud lingüístico, como lo han nombrado algunos. Es por eso que en Klein vamos a ver una primacía mayor de las cuestiones especulares ligadas a la fantasía, que por supuesto a Lacan no le harían mucha gracia, pero que para los postcleinianos fueron prácticamente la ruta guía para todos sus trabajos. Más allá de lo biológico corporal donde estaba Freud, Klein se apunta en las representaciones, ¿no? En cómo justamente existen objetos polarizados en buenos y malos, los buenos ligados a las pulsiones de vida, creativas, constructivas, reparatorias, mientras que los objetos malos estaban ligados a la voracidad, a la destrucción, a la envidia, a todo esto ligado sádicamente a lo negativo, ¿no? Por así nombrar genéricamente. Este complejo de feminidad entonces del que venimos hablando, que se instaura tanto el niño como el niña, va a tener algunas distinciones. En el niño vamos a ver que él se identifica con la madre en su deseo de tener hijos, envidiando su capacidad reproductiva. Esto contrasta con la envidia del pene que Freud situaba para las niñas, ¿no? Y entonces, justamente siguiendo a Klein, Laura Ferrón dice, la ansiedad asociada a esta fase femenina va a llevar al niño a que se identifique con su padre y desarrolle expresiones de excesiva masculinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como no puede ser como su mamá, entonces puede ser como su papá. Y es cuando vemos que los niños empiezan a ser muy ruidosos, muy destructivos, con un poquito de más edad, se empiezan a identificar con estos elementos de fuerza, de ferocidad, ¿no? Como los dinosaurios, o como leones, o como algún otro animal que tenga lógica de fiereza, precisamente merced de la ansiedad que le evidencia su feminidad, su complejo de feminidad que lo mantiene inferior a su padre y madre adultos. Pienso que de ahí se desprende también mucho este texto que igual conocen de Dorothy Bloch, que es para que la bruja no me coma, ¿no? Como de pronto
se gestan en el niño fantasías infanticidas donde ellos se viven amenazados por el mundo adulto que los rodea. Muy bueno el texto para que puedan ustedes seguir profundizando. Recomendado. Y en el caso de la niña, este complejo de feminidad toma otro viraje. El odio a la madre se torna contra sí misma y su miedo más grande es que su cuerpo sea robado y destruido. Vamos a ver que en las niñas hay temores paranoides frente a sus madres que se expresan en fantasías de no poder tener hijos, que estos lleguen a ser deformes o monstruosos como un castigo a su voracidad. Es decir, por haber sustraído tantos elementos nutricios de ella y por haberles propiciado tanto daño, entonces puede ser que ese superyo primitivo que existe instaurado en su psiquismo primario les avive este temor. Un poco para compensarlo reparatoriamente, ya como parte de la posición depresiva de la que habla Klein, dice Ferrón, siguiendo a la autora, van a empezar a desarrollar algunas conductas de hiperfeminidad, ¿no? Y entonces van a empezar a jugar con algunos elementos que emulen a la madre, espejitos, peines, algunos artículos que puedan ser de uso cotidiano para ellas, o justamente intentando agradar y reparar a través de sí lo bello, lo benéfico, lo nutricio que fantasean haber malogrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el cómo atraviesan el pretendido complejo de feminidad es distinto. Ahora, las fantasías de hijo o hija que habitan o que están presentes en las madres. Klein postula que en algunos casos la relación con su hijo o hija es de corte narcisista. Esta es una interpretación justamente hecha por Ferrón, porque si algún constructo quedó periférico, casi en lo marginal en la obra kleiniana, fue precisamente el narcisismo, lo que atañe a lo narcisista. Y está entonces íntimamente relacionado con su propio cuerpo y con la omnipotencia de sus excrementos. Vamos a ver que algo habitual, no podríamos decir que necesariamente reglamentario, pero sí habitual en las madres gestantes, es que van a equiparar a su feto-bebé como un elemento excrementicio en algún momento de su embarazo. Y esto tiene a su vez un correlato con esas fantasías o teorías sexuales infantiles que se hacen los niños y las niñas cuando son pequeños, pequeñas. Freud lo trabajó, por supuesto, y si ustedes recuerdan cuando hablábamos del silencio, mencionábamos a Sophie Morgenstern. Sophie Morgenstern, en uno de los casos, que es justamente el que publica en el libro de Juan David Nacio sobre el silencio en psicoanálisis, que denomina un caso de mutismo psicógeno, habla de cómo un niño pensaba que su mamá se había tragado a su hermanito y que precisamente por eso se había inflamado. Con Klein, lo que vamos a ver es que estos ecos infantiles de las teorías sexuales que se arman en esos estadios tempranos no quedan del todo olvidadas, se quedan actuando en el inconsciente y entonces homologan al hijo con las heces, hijo o hija. En este aspecto, el género no está involucrado. Entonces, ahí donde ya está homologado, emparentado, más el valor narcisístico que está investido en ese futuro hijo o hija, va a llevar a la repugnancia hacia este producto gestando
y por formación reactiva se le va a sobreestimar. Es decir, en palabras o en ilustraciones o en ejemplos más evidentes. Si ustedes han convivido con mujeres embarazadas, llega un momento de su embarazo donde ya se quieren desembarazar, valga el múltiple significado de la palabra, ¿no? Ya no lo quieren tener, lo quieren deyectar. Y por elemento de homologación de la fantasía, que recuerden que estamos en terreno de fantasía, una vez que es deyectado, una vez que es expulsado, es repudiado. ¿Por qué? Porque causó dolor, causó sufrimiento. Pero como hay mucho narcisismo investido en él, hay formación reactiva que eso repugnado, eso repudiado, ahora es sobreestimado. Ahora es mío, es mi producto. Esto va a explicar para Klein la ambivalencia hacia el hijo o la hija, de amor y odio, de cercanía y lejanía, y el deseo de expulsarlo, al igual que el excremento. Obviamente la diferencia es que cuando hablamos de elementos excrementicios, de deyecciones propiamente ligadas a las heces, cuando son cuestiones de orina, de excremento, no hay estimación, no hay valor narcisístico investido y entonces genera repudio, genera rechazo, se va, se excrementa y hasta ahí. En el caso del hijo o hija que estuvo mantenido durante al menos 9 meses, 36, 40 semanas o como lo podamos entender mejor, hay una sobreestimación, hay un proyecto depositado ahí. Y entonces, ok, ya no lo quiero tener, ya quiero que salga, ya estoy cansada, ya estoy sufriendo, ya me quiero desembarazar. Una vez que se desembaraza, otra vez lo quiero tener conmigo. Pero como ya se hizo presente la ambivalencia, entonces de repente, cárgalo tú, cuídamelo tantito, dame 5 minutos, déjame respirar, porque precisamente hay ambivalencia. Ambivalencia que podríamos pensar kleinianamente como normal, pero nuevamente la insistencia de lo materno recae en función de la criatura, no de la madre. No hay esta noción de preocupación, atención por ella, hacia ella, sino hacia la criatura, el producto. Y entonces apuntalamos la importancia de sublimar el sadismo anal. El sadismo anal es justamente la parte activa, destructiva que hay ligado a la retención. Si no se sublima esa retención del hijo o hija, entonces las relaciones con él o ella van a ser una fuente constante de ansiedad. Siguiendo a Klein, nos dice Laurelena Ferrón, en ocasiones vamos a encontrar mujeres que polarizan estas ansiedades entre su hijo o hija y su esposo. Obviamente, volvamos a situarnos epocalmente. Klein trabajaba con parejas fundamentalmente heterosexuales. De hecho, la apertura de la clínica psicoanalítica hacia familias tardó unas décadas más y hacia familias homoparentales, monoparentales, la diversidad
pues fue después de los setentas, ochentas, ¿no? Entonces, por eso es que habla o podemos escuchar el discurso de fondo muy heteronormativo. Volvamos entonces, ahí donde hay polarización de la ansiedad entre el hijo o hija y la pareja, uno u otro, cualquiera de los dos polos va a ser el depositario del objeto persecutorio, del objeto malo, y se va a idealizar al otro. ¿Qué va a pasar si el objeto idealizado es el hijo o hija y por consecuencia el objeto malo, persecutorio, paranoide es la pareja? La madre se va a engolfar sobre el niño y puede tener mucha distancia con su cónyuge, su esposo, su marido, su pareja, como lo puedan representar mejor. Pero si es a la inversa, donde el objeto idealizado es la pareja y el objeto persecutorio es el hijo, que quiere separarnos, que quiere destruirnos, que quiere arruinar nuestro matrimonio, entonces lo que va a pasar es que van a aparecer temores a tener más hijos si es que estuviera la posibilidad latente de querer hacer una familia mucho más extensiva o de que éste se vuelva un monstruo, un horror, un equívoco, un hierro. Tener a un bebé representa en el psiquismo femenino, de este caso de la mujer madre, la restauración de objetos internalizados, tanto en el propio cuerpo como en el cuerpo de la madre. Recuerden que Melanie Klein fue la proveedora de este término de identificación proyectiva. Y entonces, ahí donde se cinden mis representaciones objetales y sus núcleos ansiógenos, si uno se conserva para sí lo bueno, lo malo entonces es proyectado en otro que es identificado con ello y entonces retorna como problemático. Les pongo la imagen de Lois de la serie de Malcolm el de en medio, que es muy conocida, que es muy recordada y que precisamente nos evidencia esto. Si ustedes vieron la serie y por supuesto tienen el recuerdo fresco de algunos capítulos, recordarán que Francis, el primer hijo de Hal y Lois, precisamente representó y evidenció esta parte de la teoría kleiniana que rescata Ferrón. En un primer momento, Francis, antes de que naciera, ya era importante para Lois deyectarlo, expulsarlo, ya quería desembarazarse de él, ya le causaba repugnancia tenerlo porque estaba muy agobiada. Cuando logra que nazca Francis y precisamente lo sobreestima, entonces ahora se polariza la ansiedad y lo idealiza, al grado que empieza a tener conflictos con Hal en su matrimonio, en su primer departamento. Lois se vive como muy ansiosa, necesita de alguien que le brinde soporte y que Hal, precisamente identificado con ese objeto malo, no le provee. Es hasta que Lois evidencia que Francis está volcándose en un niño independiente de ella, que entonces se invierte la polarización. Y lo que antes era el objeto idealizado pasa a ser el objeto persecutorio. Es un capítulo en el que particularmente se ve eso, donde Francis está a punto de quemar un osito con fuego y ella justamente lo rescata, pero sufre la quemadura de su mano. Entonces,
ya le causa un daño real. A partir de ahí, Francis queda identificado como el objeto malo, como el objeto monstruoso, como el hijo destructor, y la idealización se vierte sobre Hal. Los siguientes hijos, Reese, Malcolm, Dewey, incluso Jamie, vienen a replantear esto mismo, la restauración, la reactualización de los mismos fenómenos de equiparación con las heces, repugnancia, sobreestimación por formación reactiva, idealización del objeto padre, en este caso, detrimentación del objeto hijo. Y todos vienen a cumplir la fantasía del hijo monstruoso. Francis, Reese, Malcolm, Dewey y Jamie son problemáticos por identificación proyectiva en las fantasías de Lois. ¿Por qué? Porque si vemos la serie con una mirada crítica, son los procesos normales de una familia estadounidense de clase baja en el escenario que habitan por la edad que transitan y conforme van creciendo, deviene la madurez. Pero visto desde las fantasías de Lois, sus hijos son aborígenes y así los nombra ella. Entonces creo que este ejemplo nos permite evidenciar con mayor claridad y puntualidad estas nociones kleinianas sobre la maternidad. Volvemos al punto que mencionábamos hace unos minutos. Tanto en Freud como en Klein, la maternidad viene a ser pensada al servicio de la criatura, no como parte del proyecto de las mujeres, mucho menos como problematización sociocultural. Laura Elena Ferrón va a rescatar algunas otras propuestas que también abordaron la temática de la maternidad. Una de ellas es la de Helen Deutsch, que por supuesto, otra vez, su obra, sus aportes no se pueden rescatar en un video, esto es precisamente un cimiento, pero en su libro, La psicología de la mujer, Helen Deutsch, sin hacer gran afronta tampoco a los principios freudianos y un poco con los aportes kleinianos también, va a proponer que durante los procesos de embarazo existe una doble identificación. Primero, la mujer se va a identificar con el feto, depositando en él sus imágenes de sí misma como niña, proyectando su voracidad infantil. Ahí donde escuchamos a las mujeres madres gestantes que dicen, es que este niño come mucho, es que esta niña me agota, es que este niño, esta niña me produce muchos antojos. Vemos cómo precisamente es el depositario de sus propias imagos infantiles. Y por identificación proyectiva, el feto va a representar a la madre cuya venganza oral teme. Es decir, es experimentado como algo angustiante y destructor que lleva dentro. Y lo va a demostrar con sus pataditas, con sus acomodos, con sus movilizaciones, con la producción del reflujo, con la producción de náuseas, con la producción de insomnio. Precisamente vemos cómo la madre deposita sus imagos en el feto, futuro bebé, y a su vez el bebé va a actuar
como ese objeto malo internalizado que, siguiendo a Klein, en algún punto va a ser equiparado con las heces, ya buscando, merced de la repugnancia, expulsar. Helen Deutsch, de alguna manera, todavía sigue reproduciendo esta lógica de la maternidad, principalmente orientada hacia el bebé y no tanto así sobre la madre. Otra de las psicoanalistas también muy reconocida, sobre todo por su obra Maternidad y Sexo, Estudio Psicosomático y Psicoanalítico, es Mary Langer. Mary Langer observa que todo embarazo va a producir un conflicto entre la tendencia maternal y el rechazo. Viene a reificar las hipótesis kleinianas, obviamente ya desde una visión mucho más focalizada en la experiencia del embarazo, el parto, la, los procesos de cambio corporal y anímico o psíquico. Ante este conflicto que identifica Mary Langer, va a hacerse presente la negación y la negación y la regresión como mecanismos de defensa principales que se van a activar en el psiquismo femenino. Y algo que no podemos perder de vista es que para Mary Langer, el rechazo a la maternidad y las defensas que están asociadas, tanto negación como regresión, van a estar produciendo síntomas. Ya empieza a ser una problematización a Freud, porque Freud decía, las niñas deben de identificarse con su madre, esperar, idealizar la maternidad, que en algún punto puedan gestar un embarazo, y eso es signo de sanidad. Pero Mary Langer va a decir, ¿qué crees? No es tan fácil, porque precisamente en los procesos de embarazo hay síntomas que, como decía Melanie Klein, van a generar tensión, van a generar conflicto, y entonces va a haber una producción sintomática. Obviamente en maternidad y sexo, Mary Langer hace algunas contribuciones importantes, pero influye en otra autora, que es Raquel Seifer, quien en Psicología del Embarazo, Parto y Puerperio va a ser un poco más puntual en esos síntomas que se distribuyen al inicio de la gestación, en el primer, segundo y tercer trimestre, que ya orienta casi al parto. En la gestación vamos a tener que la regresión se observa a partir de la hipersomnia. Ahí donde la mujer embarazada, futura madre, si así lo decide, empieza en los primeros peldaños de su proceso de gestación, semanas, meses, y aparece esta tendencia a querer estar dormida, a la tranquilidad, el reposo, pueden aparecer continuamente sueños donde encontraremos elementos que remiten a su espacio interno corporal. Puede haber cavidades, puede haber zonas húmedas, zonas viscosas, orificios, pequeños destellos, luz, zonas de oscuridad, que justamente van haciendo la instauración de ese espacio interno donde podrá habitar transitoriamente, por supuesto, su producto en gestación, ¿no? Ya sea tanto un posible hijo o hija. Hacia el primer trimestre van a aparecer las primeras fantasías persecutorias de robo y vaciamiento. Es que este niño o esta niña me está quitando las ganas de hacer las cosas, ya no tengo ganas de hacer nada, solamente quiero estar sentada, quiero estar dormida, como y no me lleno, tengo muchísima hambre. Y ahí empezamos a ver cómo se siente robada, ultrajada, que la están vaciando. Y entonces, como una defensa, como una tendencia rechazante hacia la gestación,
donde ya se empiezan a vivir estas primeras fantasías persecutorias, aparecen náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque si en el inconsciente ya empieza a cotejarse el producto con un producto, el producto fetal con un producto excrementicio, el vómito y por lo tanto la náusea, la arcada, van a ser precisamente una de las primeras evidencias que manifiesten este rechazo a la gestación. Esta búsqueda de deyectar lo que apenas va mostrando los primeros síntomas de la gestación, de la maternidad gestante. En el segundo trimestre, es decir, ahí cuando ya están en el cuarto, quinto, sexto mes, vamos a ver que ahora las fantasías se van a empezar a concentrar en conflictos edípicos, pulsiones incestuosas y masturbatorias infantiles, así como también en el temor a la muerte. ¿Por qué razón? Porque en este trimestre generalmente el vientre ya empieza a ser más abultado, ya empieza a generarse una mayor distancia proximal entre la madre mujer gestante y los otros, y por consecuencia, este bebé, este feto, este producto en gestación, ya me está separando de mi pareja, de mis amigos, de mi trabajo, del mundo social. Reviven las novelas edípicas de este tercero que corta, que separa, que castra, que limita. Y entonces ahora solamente soy yo y mi bebé, y soy yo y mi feto, soy yo y mi producto. Y estamos casi todo el día solos, estamos casi todo el día sin contacto con los demás. Solamente me dedico a mí, al cuidado, a tareas rutinarias, automáticas. ¿Qué va a ser de mí? Me estoy volviendo loca. Estas expresiones justamente ya empiezan a demostrar que hay fantasías de mayor conflictividad ligadas al proceso de embarazo. Y entonces los mecanismos de defensa que se hacen mayormente presente son proyección, negación, manía, idealización e hipocondria. Es que siento que se me bajó el azúcar, es que siento que se me subió la presión, es que siento que me voy a desmayar, es que este niño, pensemos a lo mejor en alguien que ya tuvo más, este niño está siendo más difícil que los otros, es que nunca me había sentido así, es que yo no vi que mi mamá, mi hermana, mi prima, mi tía pasara por lo mismo. Son justamente algunas expresiones que van haciendo que esa angustia se deposite o se proyecte o se lance, se deyecte para que no acabe con el psiquismo de la madre mujer gestante. Y hacia el tercer trimestre, ya hacia la finalización de la gestación y por lo tanto el devenir del parto, el psiquismo va a llegar a un punto máximo de regresión que prepara a las mujeres, madres gestantes, para la conexión con su bebé en el posparto. ¿Por qué? Porque una mujer que termina su periodo de gestación y entra en trabajo de parto y por lo tanto deyecta a su hijo, está cansada, está agotada, requiere reposo, estar acostada, un cuidado similar al que requiere su bebé. Ambas partes están en condición de desvalidez, de atención meritoria, de cuidado extremo, y entonces psíquicamente están a la par. Obviamente, el cuerpo materno va a permitir que haya una recuperación más rápida, que son los 40 días que médicamente se recomiendan estar en calma, en reposo, en postración, pero aún con ello, a nivel anímico, están en un campo interaccional, siguiendo a Ferrón, basado en Raquel Soifer, y similar, homologado. Y es entonces donde
la madre mujer gestante ahora ya después del parto va a requerir un soporte adicional que le permita transitar este periodo. Y es donde entra la figura del padre, así pensado por Winnicott y por otro psicoanalista norteamericano que es Nathan Ackerman. La madre soporta al hijo o hija tal como es soportada por el padre del niño o la niña, pareja de ella. Obviamente, conforme el devenir de las épocas, de la cultura, de la sociedad, esa figura de cuidado puede ser también la madre de la hija, abuela de la nueva criatura, puede ser algún hermano, hermana, el padre o no necesariamente el cónyuge, esposo, pareja, papá de esta criatura. Si se dan cuenta, entonces aquí ya el enfoque es distinto. Ya no nos focalizamos en la maternidad al servicio de la criatura, sino la maternidad pensada en los efectos, en las conflictividades, en los avatares de las mujeres que están gestando. Y eso, por lo tanto, ya habilita consideraciones de índole distinta. Paréntesis, en relación con esto, es que muchos psicoanalistas, muchos y muchas psicoanalistas contemporáneos, ya están optando por sustituir la noción de madre por cuidador principal y la noción de padre por cuidador secundario. Me parece que el tecnicismo es válido, sobre todo considerando que ya podemos acceder a procesos de gestación in vitro, por ejemplo, o procesos adoptivos con un poco más de facilidad que en otros momentos epocales, otras décadas. Tendríamos que ver la especificidad y si es óptimo superponer las nociones de madre y padre a cuidador primario y secundario, un poco en pro de la disciplina, un poco en pro de los estudios sobre el género, un poco en pro de su articulación y ver hasta qué punto la diferencia generalizada en un cuidador secundario mujer o varón puede generar distintas producciones subjetivas en el hijo o hija que es cuidado o cuidada. Para eso, pues hay muchos trabajos que se están haciendo psicoanalíticamente con parejas, con familias, en instituciones que están ligadas a los procesos de adopción, etcétera. Pero, pues al menos como parte del acervo cultural académico, lo dejo por si les resulta de interés. Y entonces, una de las últimas menciones que rescata Laurelena Ferrón es de María Asunción González de Chávez, que en su texto Feminidad y Masculinidad, Subjetividad en el Orden Simbólico, rescata que el ideal materno, ya visto más en esta articulación entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, es el conjunto de valores, deseos, prescripciones y prohibiciones que la cultura sostiene en el hecho de la maternidad. Es decir, lo que pensamos como ideal materno tiene que ver con lo que se espera de quien ejerce la maternidad. El modo en que esto se interioriza en quien va a ejercer la maternidad va a depender de la construcción de su feminidad y de su relación con su propia madre. Es decir, puede haber un ideal maternal oscilando, atravesando muchas subjetividades colectivas, comunitarias, pero la manera en que se hace propio depende de cómo me relacioné precisamente con mi figura materna y de cómo
se ha construido la noción de lo femenino en mi cultura, en mi comunidad, en mi gremio social cercano. No es el mismo ideal maternal que existe en México a el que existe en Argentina, al que existe en Paraguay, al que existe en Estados Unidos, aunque seamos del mismo continente. No es el mismo que va a existir en Europa o en Asia. Es más, incluso en las mismas ciudades, por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, el ideal maternal puede oscilar de manera generalizada, pero no es lo mismo el ejercicio de la maternidad que va a hacer alguien que vive en una alcaldía mejor posicionada a alguien que vive en una alcaldía con mayores limitaciones para el acceso a los sistemas de salud, de educación, de atención a las necesidades básicas. Precisamente tiene que ver con la construcción de la feminidad y las relaciones con las madres respectivas. Pero hay un problema. Este ideal materno, independientemente de cómo se asimile, va a inocular en las mujeres, es decir, va a introducir, va a propiciar sentimientos de culpa si no se cumple con sus aspectos ligados a la receptividad, la contención, la nutrición y la supresión de todo sentimiento negativo o síntoma de sufrimiento. ¿Por qué? Porque como han identificado muchos psicólogos y psicólogas sociales, que el ideal sea uno y los prototipos sean varios, no quiere decir que no se aspire a que estos prototipos alcancen el ideal. Y por ejemplo, el ideal en México está construido en la base de la maternidad consagrada a la santidad y virginidad, representada catedráticamente por la Virgen de Guadalupe, que es el segundo ensayo que aborda Laura Elena Ferrón. Y que por ahora dejaremos como una posibilidad para abordarlo en futuras ocasiones, para desentrañar las problemáticas que ha traído en la maternidad mexicana, en las subjetividades femeninas en México y sobre todo en las mujeres que toman volitivamente la agencia de ser madres. Por supuesto, mucho más problemático en quienes involuntariamente lo tienen que hacer. Son obligadas, orilladas a. Cerramos entonces con una cita de Laura Elena Ferrón que dice la literalidad: a pesar de la emancipación femenina de las últimas décadas, los valores maternales permanecen estables y se mantienen interiorizados en las mismas mujeres. En contraste, la experiencia de la maternidad resulta un choque difícil de conciliar con estos valores. De ahí que el reconocimiento de los aspectos ambivalentes hacia el maternaje cobre gran importancia. Es decir, entre lo que se espera y lo que se vive hay un mundo de distancia. ¿Por qué? Porque precisamente este ideal materno es incumplible. Y sin embargo, a las mujeres que deciden o que se orientan a la maternidad, voluntaria o involuntariamente, se les obliga de todas formas a que aspiren a cumplirlo. Si eso ya sucede en el ámbito sociocultural, ¿por qué creeríamos que como psicoanalistas en nuestros dispositivos clínicos tendríamos que optar por seguir reproduciendo las mismas intenciones de maternidad obligatoria, idílica, que por sí mismo ya está gestando potencialmente varios conflictos? A nivel intrasubjetivo, intersubjetivo, superpuesto a la expectativa, a la vivencia, a las subjetividades que coinciden en un escenario tiempo específico. ¿Qué nos ha hecho creer
desde nuestras teorías, desde nuestras técnicas, desde nuestras prácticas, que mantener el convencionalismo del maternaje clásico, tradicional, freudiano, kleiniano o con el adjetivo nominativo que le queramos poner, es lo mejor. Verdaderamente no podemos, no queremos, no deseamos acceder a otros escenarios. Mabel Burín, en un texto que compila, creo que Ana María Fernández, ambas grandes psicoanalistas que han entretejido el psicoanálisis con los estudios sobre el género, específicamente de la mujer, llega a escribir que precisamente estas prácticas ligadas al ideal materno tradicional, como el cuidado del hogar, la crianza de los hijos, la dependencia económica del varón, son factores de riesgo para la salud mental de las mujeres. Como por qué entonces pugnaríamos por restituir lo que las emancipaciones de los movimientos sociales feministas han logrado. Tenemos esas preguntas para seguir avivando el diálogo, la confrontación de las ideas, de los argumentos. Y por supuesto que con esto cerramos el video de esta ocasión. La fuente, insisto, Maternidad, Violencia y Crueldad Femenina, la Madre Virgen que aplastó a la mujer serpiente, de Laurelena Ferrón, publicado por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Vale mucho la pena. Es un texto relativamente corto, pero muy denso en las ideas que presenta. Nos pone a movilizar nuestras convicciones, nuestras certezas, nuestros ideales en procura de un ejercicio de una representabilidad mucho más problemática sobre lo que ha venido siendo la maternidad. Texto recomendado, ojalá que se animen a explorarlo mucho más si lo consiguen. Y si ustedes tienen ganas de que desarrollemos más temáticas en el canal del Heraldo Psicoanalítico sobre el complejo de Edipo freudiano, la teoría kleiniana, los aportes de Mabel Burín, de Irene Meller sobre el género, sobre las nuevas perspectivas en salud mental para las mujeres, recuerden que pueden dejar sus comentarios, dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias. Me dará gusto leerles y por supuesto darles una respuesta en la medida de lo posible. Por ahora es todo de mi parte. No dejen de seguir las diferentes redes sociales en Facebook y en Instagram, heraldo.psicoanalítico, Heraldo Psicoanalítico en YouTube y psiquis.divan@gmail.com por si quieren escribirme algún correo, alguna duda, alguna petición más en específico, con gusto. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión, esperando verles próximamente con una temática nueva. Hasta luego.